Sí, la verdad, la película de Pinocho sí me parece una película emocionante, ¿ah? Incluso he llorado y eso que pocas veces lo he hecho, ¿ah? Me pareció muy buena. Ah, su, ah, Ala, su. yo hasta ahora no la veo. ¿Saben cuál tampoco lo he visto? Me han dicho que es muy hermosa, es Willow Pearl. ¿Qué me pueden decir ella? Pucha, sí, me han dicho lo mismo, pero yo no la he llegado a ver. La verdad es de que no tuve mucho tiempo por ir a ver, por taller, pero sí me gustaría ir a verlo. Mira, yo sí la he visto la semana pasada y a mí, fucha, me encantó, qué buena película. Sí, a mí también me pareció muy hermosa porque, bueno, yo al menos me sentí muy identificado con la parte de la abuelita y... ah, Wow. Chicos, me conmueven sus palabras, ¿saben por qué? No saben. Hablando de Will Espirga, a la persona que he invitado a nuestra reunión es a César Galindo, el mismo director de Will Espirga. Adelante, César. ¿Cómo? Wow. Espera, ¿Eh? Buenas, hola, oye, escucha, ¿Qué eh, tal, César? qué chévere que me inviten a estar con ustedes, a hablar con ustedes, ¿no? Y pues sobre todo sobre William Spillane. Yo de casualidad me enteré del programa de ustedes y bueno, aquí me tienen. Dije, voy a cortarlos en medio de su reunión, me aparezco ahí como quien pasa de pasadita, pues, ¿no? Pero bueno, los encontré. Los buscaba en Qué las redes, los alegría, encontré. qué alegría tenerte acá, César, en verdad. Un honor. Y bueno, aprovechando que estás acá, ¿qué te parece si te hacemos algunas preguntas sobre tu película? Encantado, mira, si el objeto de la película es justamente eso, de que la gente se interese a poder hablar sobre la película y también sobre lo que representa la película, ¿no? El idioma y nuestra cultura. Sale. Chicos, ¿les gustaría preguntar algo? Sí, Sí, tenemos sí, algunas claro. preguntitas. Fátima creo que podía empezar, ¿no? Sí, perfecto. Normal. Bueno, en primer lugar, para empezar, bueno, esas palabras de qué se trata su película. Eh, Willa Spirja es una película, es el descubrimiento del cine a través de los ojos de un niño, en una comunidad andina, o sea, en una comunidad en la sierra, ¿no? Es como se descubre el cine. La fecha exacta ni yo la sé, pero debe estar ubicada entre los 70 y 80. Y, y bueno, nunca le puse fecha, solo quité los elementos modernos y para mí es casi como una fábula, digamos, basada en la realidad, ¿no? Construida de esa manera. Muchas veces cuando filmaba pensaba en El Principito, en la historia esta del niño que tiene su universo. Yo pensaba en eso siempre cuando filmaba la película, porque es un mundo aparte, pero digamos que está totalmente anclado en la realidad, ¿no? O sea, tiene una base real, no es totalmente, digamos, ficticio, digamos, existen los lugares, existen las personas y la historia también tiene una base real. mm, entonces digamos que la intención así, un poco de esto, es que la película sea como atemporal, ¿no? Al momento de quitar esos elementos identificables, es una historia que podría ser en cualquier momento. O sea, se podría dar ahorita mismo, más bien, en ese No, momento. no ahorita mismo, pero digamos, definitivamente está ubicada en entre los 70 80, ¿no? Porque digamos, en ese momento todavía hay unas cosas que no llegaban a la sierra, digamos, no llegaban. Aunque mira, aún hoy día seguro que hay partes en el Ande donde hay muchas cosas que todavía se desconocen, ¿no? O sea, hay comunidades que están totalmente aisladas de lo que se llama modernidad y a veces la gente, claro, piensa, no, eso no existe. Sí, o sea, yo creo que a partir de la visión de Lima uno piensa que todo es como Lima, pero no es así. Hay cosas que llegan más tarde. Yo creo que aún en Lima mismo hay muchas diferencias en relación al acceso de cosas. O sea, hay gente que domina la computadora, domina los programas más avanzados, como hay gente que ni siquiera las entiende, ni siquiera entiende cómo entrar a hacer Internet. Entonces, yo creo que ese desfase no solo es entre la sierra y Lima, sino también dentro de la misma ciudad de Lima. Lo que pasa es que uno piensa que
a partir de lo que uno sabe, piensa que todo el mundo funciona así, pero yo no creo que sea así. No es así. Yo estuve, por ejemplo, en el año 2005, por ahí estuve en Uratari, que es una comunidad que está en las afueras del Cusco, y en esa comunidad, en ese momento, el mayor regalo que pedían ellos para Navidad, porque estaba con mis hijos y mi compañera en ese momento, este, pedían un televisor. O sea, a nadie se le ocurre que ahora no tengan su televisor, pero en ese momento para ellos era lo más importante porque querían tener su televisor para que puedan pasar su video de vez en cuando. Entonces, por eso digo, hay cosas que aparentemente son normales para nosotros, ¿no? Pero no es así. Como también puede ser normal para mí, digamos, si yo juzgo el Perú a partir de la sociedad sueca, por ejemplo, ¿no? Y no, pues porque acá ya están a un nivel, en algunos sectores, pues tienen la tecnología de punta, la más avanzada. Por decirte, la escuela de música, por ejemplo, de mi hijo, que estaba en el colegio, pucha, tenían su escuela tenía un teatrín para o sea, estoy hablando en el colegio, ¿no? En los 3 últimos años, ahí tenía un teatrín donde tenía un control de sonido, un teatro de verdad, un teatro de verdad, y entonces a eso está a kilómetros, digamos, de nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí para ellos es normal, pero para nosotros ya no es normal. Sí. Entonces, digo, ese desfase existe a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles. Yo mismo ahorita, comparado, por ejemplo, yo tengo un asistente que es un genio de la computación y él hace cosas y yo me quedo sorprendido. O sea, entonces, por eso digo, no creo que sea tan extraordinario de que en ese momento, en los años 80 70 pues la gente no haya visto el cine, ¿no? Ujú. Eh, bueno, hablando del Principito, me parece muy curioso, ya lo había escuchado, esa comparación que usted hace de la película o el alma tal vez de la película. En otras entrevistas ha mencionado lo del Principito y entonces me gustaría que tal vez nos cuente de dónde nace la idea de esta historia, ¿no? Tal vez usted encuentra también esa comparación con el Principito desde el inicio, quiso crear una historia similar o, o tal vez se dio cuenta hacia el final, no lo sé. ¿Cómo ha sido ese proceso? No, en realidad la historia nace, o sea, el primer recuerdo que yo tengo de cine es cuando yo vivía en Puquio. Yo he vivido en el sur de Ayacucho, que es la provincia de Puquio, y ahí vivía con mi abuela. Entonces ahí pasó alguna vez un tipo con un proyector y mostró algo, y se me quedó grabado. Pero al margen de eso, yo venía siempre a Lima, porque, digamos, mi abuela, como toda la gente en la sierra piensa que la mejor educación está en Lima, entonces siempre me traían medio año a Lima y medio año a Puquio, medio año a Lima, medio año a Puquio. Entonces, en ese medio año, yo a veces iba al cine. Y incluso, justo estaba contándole a una periodista que yo a los 10 15 años, no, 10 12 años me enamoré de una niña, porque yo también estaba niño todavía, y ella vivía en Santa Beatriz, y había un cine ahí, y yo iba, todos los domingos me preparaba, pero como para irme al mejor encuentro de la tierra, me ponía mi camisa, me peinaba bien, y mi abuela me decía, ¿y a dónde vas? Bueno, le digo yo, muy importante, como que tenía un secreto terrible. En realidad yo iba al cine porque esperaba que Silvia apareciera en la sala de cine. Entonces en la oscuridad, cada vez que entraba alguien, yo me ponía nerviosísimo. Yo no sé si estaba más concentrado en la película o en Silvia, si apareció o no. Silvia nunca apareció en la sala de cine. Pero en todo caso, esa era mi relación con el cine. Entonces, así descubrí el cine y quedé fascinado, digamos, por ese mundo así, que es casi como un templo, una cosa secreta, es el cine, ¿no? Entonces, ahí nace un poco mi interés por el cine. Y en cuanto al Principito, yo digo esto que durante el rodaje descubrí eso. Hay muchas cosas que a veces uno cuando las escribe, yo me imagino que es igual en un proyecto de arquitectura, tú haces un proyecto de arquitectura, a la hora que vas a construir,
dices, pucha, acá de repente puedo hacer esto, agregar esto, este espacio puedo modularlo de tal manera, o, ¿me entiendes? O sea, a veces en la realidad descubres que puedes hacer muchas cosas más que lo que has hecho, digamos, en tu guión o en tu dibujo, en tu diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, porque, digamos, en la realidad ya el objeto toma otra forma, ¿no? Y eso ha sucedido en la película. Hay diálogos que he cambiado, que he tenido que crear por la situación misma. Por ejemplo, yo les comento un diálogo que me acuerdo así, es cuando él está, la abuela se va a morir, él está al costado y hay un momento en que ella se muere y él le dice, te prometo que voy a hacer la historia jamás contada, ¿no? Eso, por ejemplo, lo inventé ese día en el rodaje, porque yo dije, aquí tiene que ser algo realmente importante, realmente, digamos, que marque, que dé el sentido a toda la película, ¿no es cierto? Entonces él dice, yo te prometo que voy a hacer la historia jamás contada. Significa hacer tu cine, pues en quechua, ¿no? Esa era la idea de la mente. Pero eso salió ahí, en el rodaje, ¿no? Porque a veces tú, como te digo, durante la construcción misma de la película, yo me imagino que es igual a cuando escribes un libro, escribes un poema y encuentras por ahí una palabra, y encuentras, pues, lo enriqueces, ¿no? O sea, yo no creo que el arte, en general el arte es vivo todo el tiempo. Yo digo que el final del arte, en el caso de la película, es cuando el público lo recibe y cuando el público interpreta esa cosa que de repente tú quisiste o no quisiste, entonces crea su propio cine. Ahí es donde acaba, digamos, la función del arte. Ahí se crea, acaba el rol, digamos, donde el arte toma su total forma, ¿no? Y es igual en la arquitectura, es cuando ya la persona entra dentro de la arquitectura y dice, pucha, estos patas construyeron esto bonito, pero no funciona para nada. Por ejemplo, hace poquito estuve en el aeropuerto Charles de Gaulle Étoile en Francia. Por afuera es lindo, ¿me entiendes, no? Pero al interior es un calvario, es lo más enredado que puede existir. O sea, en la forma es hermosa, pero dentro mismo en el funcionamiento, o sea, el arquitecto ha hecho su monumento, genial, tú desde un helicóptero lo ves, pero tú como pasajero estás requintando y dices, oye, este loco, ¿qué le pasó? Pero bueno, en todo caso es lo mismo, ¿no? Es lo mismo en la película, digamos, el final de la película es cuando es confrontado al público. Ah, genial, genial. Bueno, ya que estamos entrando también al tema un poco de la arquitectura que usted le ha tocado, también quisiéramos saber algo de usted. Sabemos que usted estudió arquitectura, también hizo un posgrado en urbanismo. Eso nos llama mucho la atención porque queremos saber esto, cómo influía en su visión para para realizar sus películas, o cómo esto influyó dentro de Vilas Pirca. ¿Realmente le metió, digamos, esa visión que le impregna a uno del urbanismo tan funcional francés o la arquitectura que acá nos enseñan en el Perú? Mira, yo pienso que el ser humano en toda su vida va acumulando conocimientos y todos los conocimientos que tú acumulas al final te van a servir de alguna forma. Entonces, yo por eso digo, si tú aprendes 10 idiomas, en algún momento te va a servir uno de los 10. O sea, todo lo que tú acumulas te sirve y le da una forma final a lo que tú vas a hacer. Porque finalmente la visión del cine desde la perspectiva de un arquitecto es diferente o desde la perspectiva de una mujer o desde la perspectiva de... O sea, son puntos de vista diferentes. Entonces, porque la arquitectura, digamos, para mí es una plataforma excelente para poder hacer otro tipo de artes. No por casualidad hay muchos arquitectos que son pintores, otros son fotógrafos, otros son directores de cine. Por ejemplo, Greenaway es un director de cine inglés que es de lo más sofisticado, me encanta lo que hace. Él es arquitecto, por ejemplo. Yo no me acuerdo de los arquitectos, Antonioni creo que era también arquitecto. Entonces, lo que quiero decir es que es una plataforma excelente que te da la posibilidad de meterte a otras áreas. Incluso yo me imagino ahora como se habla de la inteligencia múltiple, me imagino que dentro de la arquitectura deben haber un abanico de formas de ser arquitecto,
¿no es cierto? El urbanista, el paisajista, el que está encargado solo de, no sé, pues de las torres o del otro de los pisos. Yo me imagino que ha debido desarrollar de esa manera la arquitectura, porque todo se ha vuelto recontra especializado. Cada profesión es un mundo de ahora, ¿no? Ya no existe ese concepto de arquitectura de antes, que era uno solo. El abogado es un abogado, ahora no hay 50.000 formas de ser abogado, ¿no es cierto? Unos que son abogados especialistas solo en la tecnología o sea, en la digitalización, o en la música. Entonces yo creo que eso ha sucedido. Y para mí, por eso te digo, arquitectura ha sido una plataforma excelente, porque me da una noción de la perspectiva en los planos, en los colores, esas cosas me sirven muchísimo, ¿no? Y el urbanismo me sirve de la manera de cómo lo puedo formular, porque finalmente un doctorado lo que te enseña es, digamos, sobre todo en Francia es tan cartesiano que te enseña a formular tus cosas, ¿no? A saber decir lo que tú quieres decir realmente. Entonces, para eso me ha servido el doctorado. De repente he perdido muchos años, no me importa, pero digamos, lo que interesa en el fondo es ir acumulando, vas enriqueciendo tu cerebro, porque al final lo que interesa es eso. Como ser humano, o sea, entiendo que también, por supuesto, es importante el aspecto, digamos, económico, ¿no es cierto? Pero al margen de eso, yo creo que estar abierto a todo tipo de conocimiento, porque eso le va a dar una forma, un color a tu arquitectura. Imagínate, por ejemplo, la arquitectura de los bolivianos, el cholet. Me imagino que ustedes han escuchado hablar del cholet, ¿no es cierto? El cholet Claro. en Bolivia, por ejemplo, me Ajá. parece bellísimo, ¿no? Porque es una mezcla de, de, de su cultura, de la manera de vivir, y ha dado su forma. Y ese pata, por ejemplo, ese arquitecto, me decían que es reconocido internacionalmente, lo buscan, incluso, yo no sé si para hacer sus cholets, pero digamos, es buscado. Entonces yo creo que la arquitectura, como te digo, es excelente, eso como una plataforma y todo lo que he aprendido, pues me sirve. Y al final, el mejor momento de tu vida es el momento que estás viviendo. ¿Me entiendes? O sea, yo ya lo que hice o lo que no hice detrás no tiene absolutamente ninguna importancia. Lo que tiene más importancia para mí es lo que estoy haciendo hoy día y lo que de repente voy a poder hacer mañana. Entonces, en eso, ya todo lo que he acumulado, digamos, no sé, pues en Francia o en Suecia, o eso me sirve para las cosas que hago hoy día. Ya que me voy a pesar de lo que he hecho. Por eso hay una canción francesa que dice, yo no regrette rien, significa yo no, mm, o sea, no me arrepiento de nada, ¿no es cierto? Entonces, porque en la vida todo lo que hagas tienes que tratar de hacerlo conscientemente, entonces todo va a tener sentido en las cosas. Entonces, por eso para mí, digamos, que yo esté haciendo cine donde la gente acaba, o sea, a mi edad, la gente, digamos, ya se va preparando para morirse, ¿no es cierto? Yo recién estoy comenzando, estoy haciendo todo al revés. Estoy comenzando donde la gente acaba. Y pues porque la vida hay que vivirla, yo pienso en el momento que estamos. O sea, si tú estás estudiando arquitectura, aprovechar al máximo lo que tienes y cuando salgas, pues harás las maravillas que puedas hacer. O no sé. Entonces, en ese sentido, yo no me arrepiento de haber estudiado urbanismo, ni arquitectura, ni al revés, lo acumulo, lo uso en los momentos que puedo. Bueno, ya que estuvo mencionando un poco de la relación de la arquitectura con el cine, y me gustaría un poco profundizar más en eso, así que mi pregunta sería, ¿qué similitudes o diferencias usted encuentra entre la labor de un director de cine y un arquitecto? Mira, a mí me gusta la arquitectura, me gusta, por ejemplo, la arquitectura de Barragán, creo que se llama el mexicano. Me gusta su arquitectura. Eh, eh, lo que, lo que pasa es que para mí el cine es un arte mucho más completo, porque abarca, digamos, casi todo, ¿no? Abarca arquitectura, abarca pintura, abarca música, abarca psicología, es un arte mucho más completo. Entonces, para mí, digamos, era una manera de encontrar, ¿no? Algo donde consideraba que podía expresarme mejor, ¿no?
Entonces, pero, y claro, ese es un lujo en la vida. Hay que entender que es un lujo buscar realmente lo que quieres en la vida, pero pienso que es fundamental tratar de hacerlo. Los que podemos hacerlo, y tienes casi la obligación de hacerlo, porque es un lujo que si no lo haces, lo estás echando a perder, digamos, ¿no? Entonces, en mi caso fue eso, y, bueno, como te digo, la arquitectura además pensaba que de repente iba a caer en la arquitectura industrial, o tenía que diseñar, digamos, de acuerdo al pedido del cliente y todo ese rollo. Entonces, personalmente, o si no, pues cada uno, como todos los arquitectos, me acuerdo que, no sé, alguien por ahí en la escuela de arquitectura decía que los arquitectos eran como Diosito, Diosito, o sea, que creaban su obra, Sí, ¿no? sí, Pero, sí. pero bueno, en todo caso, no todo el mundo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo que tienes que usarlo, ¿no es cierto? La arquitectura es algo que vas a usar, no es una pintura, no es un cuadro, no es una composición musical. La composición musical la puedes desechar en un momento si está mal, pero la arquitectura no. Entonces, para mí, eh, eso, en la arquitectura no encontré esa parte, de, de, digamos, que era de expresarme más, o mejor, o sea, según yo, expresarme mejor de acuerdo a lo que yo quería decir. O Barragán en su arquitectura expresa un poco, digamos, en su arquitectura los colores digamos, con los materiales, con las paredes bastante sólidas, ¿no? Pero, pero digamos, para mí no era eso. Y yo creo que en la vida se trata de encontrar lo que está a la medida de ti. Ahora, arquitectura yo lo estudié también por una razón, ¿no? Tú sabes que la clase media en nuestro país, ¿quién financia los estudios de los hijos? Son los padres. Entonces, para los padres, definitivamente ningún padre te va a financiar si yo voy y le digo a mi papá, oye, ¿sabes que quiero ser el director de cine? ¿Qué me dijiste? Director de cine. ¿Qué? Repite. No le digo, quiero ser arquitecto. Ah, ya, ahora sí entendí. Porque, digamos, los padres buscan las cosas rentables, ¿no es cierto? A ningún padre le vas a decir, oye, papá, quiero ser filósofo. Ah, qué bonito, hijito, quiero ser poeta. Ah, qué lindo. Pero, digamos, en la práctica se supone, y eso no solo en nuestra sociedad, en las sociedades más ricas igual, la gente dice, este loco, ¿qué quiere? Pero en realidad, mi hijo, por ejemplo, el mayor, estudió filosofía joven, a la edad de 18, 19 años, y yo estaba feliz de que lo haga, porque pues eso te hace entender mejor al ser humano y muchas cosas, ¿no? Pero digamos, yo estudié arquitectura también porque era una cosa rentable y porque mi abuela pues jamás me hubiese financiado nada de otra cosa. Entonces, el día que acabé arquitectura, fue donde mi abuela le digo, mamá, este es tu diploma. Y se lo di a mi abuela, y después me fui a Francia. Pero digamos, es eso. O sea, no significa que no me guste la arquitectura, pero Ujú. digamos, lo real viene de ahí. Claro, creo que de por sí hay ciertas cosas que enriquecen, digamos, como ser humano, ¿no? Que es lo esencial para poder vivir, si no, ¿cómo vivimos si es que no buscamos eso, ¿no? Claro. Y más o menos por ahí también tendría una pregunta, ¿no? Más allá digamos, del cine, más allá de la arquitectura, ¿qué otras actividades ha realizado que lo ha enriquecido como persona, lo ha enriquecido como ser humano, ¿no? Ya sea un arte plástica o ya pueda ser un pasatiempo que pueda tener. ¿Qué cosa le Eh, ha ayudado? Mira, yo sigo mucho a la gente que hace música, por ejemplo. No hago música Ujú. porque comparto mi vida con una cantante, digamos, y por supuesto que jamás osaría, digamos, competir con nadie en música, porque todo el mundo saldría corriendo, pero digamos, admiro la música, me encanta la ópera, por ejemplo, y a partir de ahí la lírica, ¿no? Entonces siempre he estado fascinado por eso. Y otra cosa que a veces me tienta y trato de escribir cositas es, me gusta la poesía. Me encanta la poesía porque
con muy pocas palabras puedes decir mucho, a veces con 3, 4, 5, 6 líneas puedes expresar mucho. Entonces siempre me ha gustado. Eso no significa de que yo escriba bien y que lo haya logrado, pero intento a veces escribir unas cositas por ahí, pero de repente mi ambición es en algún momento escribir una canción, por ejemplo, ¿no? De repente va a ser malísima, pero bueno, pero el chiste yo creo que es tratar de hacer lo que uno, porque uno nunca sabe. En el Perú, ¿cuánto talento debe haber que nunca descubre lo que pueden hacer? Es increíble. Comparado, por ejemplo, con estos países, eh, aquí los jóvenes, en los 2, 3 últimos años del colegio, ellos pueden escoger ya la actividad que quieren desarrollar, ¿no es cierto? Entonces ya pueden ir viendo si les gusta o no. Eh, entonces, en nuestros países no, pues, o sea, uno está obligado casi a hacer ciertas profesiones, ¿no? Y ahora, sobre todo, que se habla de como decían antes, de la inteligencia múltiple. La educación del futuro debería ser eso, ¿no? En los colegios se eduque a los niños de acuerdo a las capacidades de cada uno. O sea, debe haber un sílabus común para todos, pero aparte de eso debería de haber un sílabus, digamos, personalizado. De esa manera, imagínate, la sociedad avanzaría pues, a 1000 por hora, ¿no? Es lo que sucedería en el Perú si, por ejemplo, una parte estudiase, los que pueden estudiar en español y los que estudian en quechua deberían estudiar en quechua, deberían haber universidades en quechua, desarrollarse en quechua. Esos patas avanzarían a 100 por hora. Pero ahora no, tienen que aprender otro idioma. Es como que a ti te digan, oye, para que tú estudies arquitectura tienes que aprender inglés o francés o cualquier otro idioma. Se te complica, ¿no es cierto? O sea, lo vas a hacer, pero no vas a tener la misma facilidad ni, digamos, la misma velocidad, digamos, en el aprendizaje. Entonces, eso es lo que yo critico de nuestra sociedad. ¿Por qué tenemos que tener extranjeros a nuestros propios este, eh, paisanos, ¿no? O sea, nuestros propios hermanos los tenemos obligando a aprender el español para ser aceptados o funcionar en la sociedad. Entonces, yo creo que en el futuro deberíamos de pensar en eso y muy Aspirga apunta un poco a eso, ¿no? Tratar de decir, miren, podemos hacer una película en quechua, podemos subtitularla si quieren, podemos, con diálogos, no una película donde son fantasmitas, ni personajes exóticos, ni folclóricos, ni antropológicos, sino son gente que puede querer, puede reír, puede soñar, ¿no? Entonces puede hacer el amor. Bueno, alguien me decía, oye, pero en esa escena, ya, hay una escena, por ejemplo, hay una parte donde el hombre le pone la nuca en la frente, ¿no? En el mundo andino es así, digamos, es la sumisión, digamos, ya en el acto sexual, digamos. Pero entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? De que en el futuro deberíamos de todos tratar de empujar en ese sentido, porque nuestro país iría mejor, creo yo. Nos respetaríamos mejor, nos veríamos de igual a igual, ¿no es cierto? ¿Quién dice que en el Perú, por ejemplo, un campesino que habla español, aymara y quechua es políglota? Nadie. Ese no es políglota. Ese es un, ese es un campesino, punto. Pero si viene un gringo que habla 3 idiomas, es políglota, ¿no es cierto? Pero en realidad en la zona alto andina hay gente que habla los 3 idiomas. Y es una realidad, pues, ese pata es políglota. Y bueno, no sé si con eso... Eh, Tenemos un par de preguntas más, me parece. a ver, Justamente en el sentido que va de la parte crítica de la película, ¿no? Quiero abordar sobre eso, porque hay una de las escenas que me impactó más fue cuando se hace una toma del colegio o el de escuela donde el niño estudiaba, ¿no? Y se ve el contraste, o sea, que es de la escuela, de la déficit de infraestructura que hay, que la escuela está con los vidrios rotos, las carpetas súper viejas o mal gastadas, la pizarra también súper agujereada, etcétera, ¿no? Pero en la toma
adelante de la escuela está una bandera del Perú, ¿no? O sea, flameando. Y los niños están haciendo su fila, ¿no? Por la profesora. Entonces, justamente va en ese sentido de que el Perú, de alguna manera, es soberano sobre todo el territorio, pero no logra entender específicamente a las culturas que hay en su territorio, ¿no? Y justamente con lo que mencionaba, ¿no? Que no nos entendemos o hay clases que subestiman a otras, etcétera. Entonces, ¿cómo es que usted eh, tiene, pone en ese juego del cine todos esos elementos de crítica del Perú, de la sociedad actual, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que usted tiene esa visión? Mira, lo del himno, por ejemplo, para mí siempre ha sido algo absurdo que un niño sin zapatos, con hambre en la cuna, eh, tenga su bandera y cante el himno nacional en español, o lo obliguen en el colegio a cantar en español. Eso me parece totalmente absurdo. Ese niño no es peruano en el sentido de que no recibe absolutamente nada del gobierno central. O sea, se supone que el Estado tiene la obligación de velar contigo. Entonces, yo dije, tiene que ser en español para que se vea, se entienda lo absurdo que es, ¿no? Lo absurdo que es tener esa escuela y hablar otro idioma y a la hora que estás cumpliendo con la sociedad estás cantando en español. Es totalmente ilógico. Entonces, me parece genial además que la gente lo ha entendido así, lo ha visto así, lo ha vivido así, ¿no? Porque, digamos, por supuesto, yo puedo tener la intención de poner algunas cosas, o cuando el niño está sentado y lee sobre sus derechos, ¿no? Él lee sobre sus derechos. Entonces dije, por favor, tráigame la Constitución, que él va a leer este punto, este punto, este punto, su derecho como niño. Él lee eso, bueno, sin hacer tanto aspaviento, yo me imagino que el público igual entiende. Ese niño está exigiendo, digamos, que ser protegido en la sociedad, ¿no es cierto? Pero todo eso, digamos, siempre en las películas o en las cosas que hago, siempre trato de sugerir las cosas, no hacerlas evidentes, no doy respuestas, digamos. Es el público que da la respuesta, es el público que ya se hace su cine de acuerdo a tu formación, de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a tus valores, ¿no es cierto? Y yo creo que, mira, curiosamente, todas esas cosas las han entendido la gente desde los más ricos hasta los más pobres lo han entendido. Y lo han vivido así, y eso me alegra muchísimo, ¿no? Porque pues son cosas que deben de cambiar. Y bueno, por lo menos en algún momento, si es que hay la intención de cambiar, yo me imagino que esa gente dirá, efectivamente, hay que, de repente esos niños que necesitan una mejor escuela, de repente, pues, no sé, que canten el himno, se lo canten, que lo canten en quechua, pero, o sea, que lo sientan realmente, o para que lo sientan, tienen que tener por lo menos, pues, una ayuda, o sea, básica, ¿no? Esa es la idea, digamos, con toda la película, incluso el hecho mismo del idioma, no son las contradicciones que existen hoy día. O sea que tú vas al cine, eso significa que también puede ser que tú vas a Lima, ¿no? Y si no entiendes nada y vas otra vez y te entienden un idioma más raro y peor se te complica la vida, ¿no? Y al final desistes o como el niño trata de transgredir eso y ir más adelante. Entonces, ese es el reto todo el tiempo en la sierra, ¿no? O sea, las cosas que ahí se ven son cosas que yo he visto en la realidad, cuando el niño va en el camión, porque pues, yo estaba en un camión con una profesora yendo a Patacancha, por ejemplo, ¿no? Y la profesora paraba y llamaba y los niños bajaban de los cerros y la profesora me decía que sí, yo tengo que llevármelos porque si no me los llevo, los padres a veces no quieren que vayan al colegio porque tienen que trabajar en el campo. Entonces son cosas que vienen de la realidad. Y claro, la gente lo ve, no es ningún cliché, son realidades y que están puestas voluntariamente, digamos, para que, pues, es transmitir emociones. Ya tú como público lo digerirás de la mejor manera o de la forma que
que tú puedes digerir, ¿no? Es esa la idea. Ahora, yo he tenido situaciones increíbles. Por ejemplo, yo fui un día con mi sobrino a una proyección, con mis sobrinos que me dijeron, tío, vamos a ver la película. Ya le digo, vamos, pero como persona normal, pagamos nuestra entrada y todo eso. Fuimos al Alcázar estaba llena la sala y al final aplaudieron. Bueno, eso me emocionó, digamos. Y cuando salíamos, una que otra persona, digamos, me reconoció y pensé que no me iba a reconocer porque tengo, digamos, la cara de todos los peruanos andinos. Yo digo, nadie me va a reconocer en ningún sitio, pero, pero bueno, me reconocieron. Pero lo que más me llamó la atención es una señora que salía en silla de ruedas. Entonces la señora era claramente de por ahí, de la zona del Alcázar, ¿no? Y me dice, con la cara llena de lágrimas, y me dice, ¿sabe? Me dice, le agradezco por la película. Me dice, ¿me puedo tomar una foto con usted? Por supuesto. Le digo. Me dice, ¿sabe qué? Me dice, he llorado en la película desde el comienzo hasta el final. La señora iba a llorar en la película, porque seguro, pues, me imagino, de acuerdo a lo que ve, a lo que entiende, a lo que, no sé, ella vivió, digamos, esa experiencia con la película. Entonces yo creo que ahí me siento feliz cuando el público en cierta forma se siente identificado, ¿no? Porque de alguna manera nos sentimos identificados, me imagino, o algunas veces de repente nos duele, algunas veces nos reímos, y pues eso, la idea era esa, transmitirse emociones y que pues si el público las tomaba, genial. Y claro, en toda la película hay un montón de detalles que siempre he ido pensando y creando, digamos, en el momento del rodaje, ¿no? Ya para cerrar, una última pregunta, César. Te he estado escuchando lo último que he podido escuchar ahora que he entrado. Hablas mucho del país. Yo he tenido la oportunidad de ver tu película, me ha gustado bastante. Tiene muchos símbolos, como bien dices, que sugieres, que no son evidentes. Eh, es una película muy alegre, a pesar de que siempre nos han acostumbrado, para bien o para mal, historias muy bonitas, a sufrir a veces con las historias andinas, ¿no? Y en esta ocasión creo que varios de los que hemos visto hemos sido muy felices, hemos reído bastante en varios pasajes, ¿no? En ese sentido, eh, la película que simboliza muchas cosas, ¿no? Está hablada en quechua, ¿no? Eh, es una película que podría pasar en cualquier provincia quechohablante del país, ¿no? No has puesto algo evidente. Eh, en ese sentido de que la película se ha estrenado en el fines del año pasado, ¿no? Y que justo coincidía con lamentablemente una crisis política que vivimos hasta ahora, ¿no? Y estoy seguro que tú estás atento a ese tema. ¿Cómo ves ese contraste, ¿no? De que la película tiene éxito, creo que han abierto salas también, ¿no? En provincia, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como una especie del poder de desprecio hacia las cosas que no son de Lima, ¿no? Y duele bastante. ¿Cómo tú ves ese tema como cineasta, como peruano? Ah, mira, si yo hago, digamos, la película como William Pirja y como trato de hacer la siguiente película que viene, es igual en quechua, la que viene con Magali Solier, eh, eh, es porque quiero, yo no digo que voy a cambiar el mundo ni nada, pero digamos, yo siempre pienso que todos los peruanos o los que creemos, queremos un país, digamos, feliz o un país, digamos, donde la gente pues tenga lo mínimo para vivir. Tenemos que tratar de empujar el coche hacia adelante, tenemos que tratar de colaborar en la medida de lo posible con lo que podemos a partir de lo que sabemos, ¿no? Entonces, para mí el hecho de haber hecho, por ejemplo, cortos en el extranjero con absurdos, digamos, con nombres en quechua, ¿es por qué? Porque siempre he estado tratando de reivindicar, de mostrar de que somos una cultura viva, de que existimos. Entonces, la idea para mí es de que, pues dentro de lo que yo sé, dentro de lo que yo trabajo, trato de seguir haciendo esas cosas y, pues de alguna manera seguir buscando, digamos, un nuevo camino, porque es terrible que exista esa diferencia
entre Lima, porque es una evidencia entre Lima y el resto del país, ¿no? Eh, pero más allá de si uno quiere dividir o unir, yo creo que es mucho más importante de que lleguemos a entender de que todos los seres humanos nos merecemos respeto, ¿no es cierto? O sea, y justo decía, indiferentemente de que tú eres de la selva, estés desnudo en la selva, o seas de la sierra, o seas de la costa, en primer lugar somos seres humanos. Y los seres humanos, según la Carta de las Naciones Unidas, dice que todos tenemos derecho a vivir, a existir. Entonces, para mí, todos se merecen, todos nos merecemos el mismo respeto. Y en este caso, por ejemplo, con la situación que está viviendo el país, no se justifica de ninguna manera una sola vida, ¿no? Que se pierda, porque es totalmente absurdo y de repente esto lo digo, ¿no? O sea, el muerto puede ser del norte, del sur, del centro, de donde sea, es una vida. El país donde vivo, cuando hay un gato que está en peligro, paran el tráfico, traen los bomberos y todo el rollo y salvan la vida del gato. Y en nuestro país las vidas humanas pareciera que no tienen ningún valor. Entonces, eso es muy doloroso pues yo, en mi caso, mi única manera de tratar de cambiar, de hacer algo por mi sociedad, es con lo que hago, ¿no? Y pues de repente no lo logro, de repente hay cosas contradictorias, pero esa es mi intención. Y bueno, el resultado, pues no sé, no te podía dar una respuesta de cómo va a resultar al final, pero yo creo que todos tenemos ese interés y a partir de lo que sabemos, pues creo yo que debemos, los que queremos, tampoco es una obligación, ¿no? Pero los que creemos en un país futuro, yo por ejemplo el hecho de aceptar todas las entrevistas a todos los jóvenes, así tenga un seguidor, porque yo digo, para mí los jóvenes son la esperanza de este país. Espero de que pues en algún momento cambie. Entonces yo pues, te digo, me dicen a qué hora, a la hora que quieras, pero dime un horario, porque pienso tengo la suerte de que por lo menos ahora se interesen en la película, se interesen en hablar del tema y pues lo hago encantado. Entonces, por eso te digo, uso todas mis fuerzas o sin descuidar, por supuesto, también la vida y los placeres, porque tampoco uno vive solo de tus compromisos, digamos, ideológicos, pero yo creo que es fundamental eso, ¿no? Y definitivamente lo del Perú es doloroso. Yo en algún momento escribí en Facebook de que no podía estar alegre ni feliz con lo que pasa con la película, porque pues es imposible estar feliz, digamos, con todo lo que está sucediendo en Perú. Y esperemos que cambie y solo nosotros podemos hacerlo, ¿no? Los que creemos en que queremos un mejor país. Totalmente de acuerdo, César. En verdad, nosotros también desde el Club de Cine conversábamos y discutimos mucho sobre temas relacionados a nuestra realidad actual y pensando nos duele mucho y en verdad es algo que creo que uno debe ser muy consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Nos ha alegrado mucho poder conversar contigo. Eh, creemos que la película es por lo menos un momento de alegría de repente dentro de toda la tristeza que podríamos estar atravesando, ¿no? Como país. Eh, Nada, no me queda más que agradecerte y decirte si quisieras dar algunas palabras o invitarnos a ver tu película, ¿no? Bueno, mira, lo único que quería decirles es que les agradezco enormemente por haberme invitado a hablar con ustedes. Yo pasaba virtualmente y los vi en el camino y los encuentro, pero les agradezco enormemente por hablar sobre la película, sobre hablar sobre el quechua, hablar sobre nuestra cultura, que es en realidad el objetivo principal de la película. Si la película la hago es porque busco eso, ¿no? En algún momento dije, si yo llegase a ser famoso como director, diría que no hablo español
que solo hablo quechua, que quiero traductores. Y alguna vez soñé también, decían, quiero dirigir en quechua, y ponerme un sombrero de Tupac Amaru, porque quiero que la gente, los campesinos entiendan de que sí, un indio puede hacer cine. Eso. Y muchísimas gracias una vez más por invitarme. Gracias a ti, César. En verdad, ha sido una alegría. Nos vemos. Hasta la próxima, César. Hasta la próxima. Gracias, César. Gracias. Gracias, bien por pasar por acá. Gracias. Gracias. Sigo mi camino, sigo mi camino. Que vaya bien, César. Muchas gracias.